Ok, Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estoy aquí presentes con parte de los integrantes del grupo de banda Leticia. Y bueno, quiero darle bienvenida a Paul y a Paris que están aquí presentes en esta noche. Una vez más, gracias por su colaboración. Así que bueno, ahora le voy a dar el pase a ellos mismos para que se presenten. Adelante. bueno, yo soy Paul Unzueta, soy bajista, integrante de Leticia desde el año 2022, en septiembre, y bueno, también hago coros y con Paris participo en la actividad que hacemos de grabar nuestra música, de poder mezclarla, de producirla, de sacarla a todas las plataformas digitales. Grande, Paul. Bueno, me presento. Yo soy Paris Fuentes, soy estudiante de la carrera de música en la UPC. Eh, Soy cantante, guitarrista, y estoy en un proceso de aprendizaje para convertirme en un futuro productor musical. Empecé con Paul, tocando en Leticia, bueno, hace mucho tiempo ya, y ha sido un largo recorrido del cual ahora estamos muy orgullosos, del cual podemos hablar, ¿no? Bacán. Gracias chicos por sus presentaciones. Ahora vamos con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cómo Dale. nace esta banda? ¿Cómo surge Leticia? Ok, bueno, el grupo nace en la etapa escolar, precisamente en una etapa en la que yo me encontraba aprendiendo música en el colegio con amigos. Y bueno, el grupo, el nombre Leticia sale a raíz de que yo me junto con unos compañeros de otros colegios de la provincia de Chincha y empezamos a hacer nuestro grupo de rock, muy imaginativos, el nombre Leticia quedó. Luego los integrantes se separaron, quedé yo en el grupo con un amigo más y el nombre Leticia pues se mantenía. Sin embargo, hubo un momento cumbre, un momento que funcionó como inflexión para el grupo y fue cuando conocí a Paul. A Paul lo conocí, me acuerdo perfectamente, gracias a la junta de algunos contactos. Yo era muy inexperto todavía, no tenía mucha cancha en esto de las tocadas. Entonces, yo conocí a Paul por un amigo que era baterista. Entonces, nos encontramos, armamos algo divertido, una tocada por ahí con gente que yo no conocía para nada. A mí me tenían como dando derecho de piso, ¿no? Y bueno, luego de todo eso, pues el proceso empezó. Y bueno, los dos estábamos muy decididos a querer disfrutar y sobre todo de vivir de la música. Y él ya tenía mucha más experiencia que yo en el ámbito profesional de la música. Entonces para mí fue como una guía, ¿no? Paul me iba guiando poco a poco con todo lo que yo a veces no sabía, era muy inexperto y fuimos manejando el grupo. Luego se incluyó otro integrante más, pasamos por una etapa musicalmente hablando muy bonita. Luego, bueno, el grupo mutó, evolucionó hasta como estamos hoy en día, ¿no? Yo creo que Paul puede contar un poco más sobre cómo fue esa etapa de transición del grupo principal, ¿no? En donde él ya estaba hasta la actualidad, ¿no? ¿Cómo dices, Paul? Sí, en realidad yo entro a tocar la guitarra. Me interesaba mucho el proyecto porque habían canciones propias y es algo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Yo venía de experiencias de hacer música propia con otros grupos, de tocando música propia únicamente en los conciertos, ¿no? Tener ya un producto musical, haber grabado en estudios profesionales, en haber sonado en distintos lugares y esa experiencia quería compartirla con ellos. Y sobre todo, Paris era el más interesado. Cuando le compartía lo que yo había trabajado anteriormente, era el más interesado. Y luego el grupo, bueno, el baterista tenía que dejar de la banda por dedicarse a sus estudios para postular a la universidad. Así que conocí a un amigo voluntario que venía de Alemania. Él me dijo que él tocaba la batería. Ingresó al grupo, estuvimos tocando un tiempo con él. Yo igual me mantenía en la guitarra y luego pasé al bajo al momento de grabarlo.
Este amigo voluntario regresa a su país, él ya no tuvo la oportunidad de continuar con nosotros. Y el otro compañero también decide dedicarse a sus estudios universitarios. Entonces, Paris y yo nos quedamos, ¿no? Como naturalmente iba a darse probablemente porque somos los que más metidos estamos dentro de la música, ¿no? Además que París estudia ahora producción musical, en ese entonces estaba por acabar quinto de secundaria y empezamos ahí ya a formarnos como dúo, a hacer pistas, a trabajarlo de una manera más profesional, en el sentido de tener un repertorio amplio, de ensayar constantemente, de trabajar un montón de aspectos, ¿no? Desde las canciones, de cómo sacarlas, hasta el performance que se debe de ejecutar en el escenario. Y luego de eso hemos ido llegando a un punto de tener un repertorio amplio. Un amigo mío que no ha podido estar en esta noche en esta entrevista, Marcelo, el baterista. Con él estuve tocando en otro proyecto a la par, en unas oportunidades breves, y a raíz de que teníamos la necesidad de un baterista, bueno, él conversa conmigo, se interesa en participar. Yo le comunico esto a París y entonces Marcelo ingresa, ¿no? Luego de varios meses que estuvimos ensayando, aproximadamente 4 meses, llegamos a tener nuestro primer concierto en vivo, los tres, en un local en Chincha, en la plaza de Chincha. Y luego, posterior a ello, la idea que teníamos era poder salir a la calle, ¿no? A tocar en la vía pública, ¿no? Hacer del espacio público nuestro escenario ideal. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Desde fines del año pasado hasta el momento, ¿no? Y hemos estado tanto en Chincha como en Grocio Prado, en Chincha Alta y Grocio Prado, ¿no? Que son distritos de la provincia de Chincha. Y bueno, ahora pues estamos ya con dos canciones propias en las plataformas digitales de música, actualmente terminando de mezclar la tercera canción y ya produciendo una cuarta canción. Tenemos una serie de canciones como maquetas para poder ir escogiendo, y de todas estas canciones que son maquetas, por supuesto, son ideas, son iniciativas, vamos a escoger la que continúe en nuestra discografía, ¿no? Parte de nuestro trabajo fonográfico. Entonces, actualmente estamos realmente emocionados, contentos de participar contigo, José. Muchas gracias por darnos la apertura. Wow, me han dado una primicia y no lo esperaba, pero bueno, gracias, gracias y esperamos nueva música. Ahora continuando, ¿cuáles son los géneros musicales que ustedes abarcan no solamente en esta nueva discografía que van a lanzar, sino en los que cada uno de ustedes han ido tocando y han evolucionando? Bueno, yo, inicialmente, yo naturalmente, José, soy muy abierto a la música, a distintos géneros musicales. Y desde mis inicios como oyente musical, empecé con The Beatles y de ahí fui descubriendo mucha música clásica inclusive. Entonces, he tenido pues la oportunidad de incluso tocar en orquesta sinfónica y tocar el contrabajo, participando con un grupo. Eso me ha permitido entender de que la música es una sola, que se puede hacer varios géneros, ¿no? Yo soy amante del rock, eh, rock clásico, me gusta mucho escuchar la música nacional, artistas nacionales, actuales, porque es lo que yo quisiera que hagan también con mi producto musical, ¿no? Yo pienso que no tendría sentido hacer música propia este año para que nadie me escuche y sigan escuchando música hace 30 o 20 años atrás, o 40 años incluso, que sucede, ¿no? Muchísimo. Entonces, es como una parte de también responsabilidad como músico, escuchar a nuestros compañeros artistas, por supuesto, y entender cómo se está desarrollando la industria musical en el país, para también entre todos agarrarnos de las manos y avanzar sobre ello. Ahora, te comento que también escucho metal. Me gusta el punk, he hecho música experimental, he participado en un proyecto budista de música, indie, la última banda con la que tocaba en Lima constantemente, hacíamos indie rock, que nació la banda en Ica y ya en Lima fortalecimos mucho más esa situación. Em, Me gusta el punk, me gusta el funk, me gusta la música techno muchísimo, escucho tecno alemán, tecno de italiano.
O sea, la música electrónica, ¿no? Es bravazo el Eurodance, por ejemplo, el Psytrance. Soy bastante abierto a la música. Nosotros, como Leticia Dúo, hicimos una serie de covers de Bad Bunny, por ejemplo, donde versionamos y llegamos a actuar eso en vivo, inclusive, ¿no? De canciones como Neverita, Moscow Mule, por ejemplo. Con eso te puedo mencionar que estamos abiertos, ¿no? Hemos hecho una de Quevedo incluso. Estamos abiertos a poder nutrirnos de música, la variedad de géneros, ¿no? Y por supuesto adecuándolo a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Con bases rítmicas, rock, por ejemplo. eh, Me gusta también la trova, por ejemplo. Sí, o sea, te podría hablar de muchos artistas y últimamente me he dado cuenta que desde allá hace unos años, por ejemplo, soy amante del math rock, del rock matemático. Y es algo que yo una vez le comenté a Paris, yo le mostré un demo que yo había hecho hace 12 años atrás, que era math rock, y yo no sabía que eso existía. ¿Mañas? O sea, a fines de los 90 ya existía eso, y yo no lo conocía y lo fui conociendo el género y cómo ha ido evolucionando. Incluso han habido bandas de Perú que han hecho ese género. Mi banda favorita de ese género es Delta Sleep. Me gusta muchísimo, ellos son de Inglaterra. Y escucho música de Estados Unidos también, Rat Boys, por ejemplo, Chicago, bandas que son de Berkeley, ¿no? De la Universidad de Música allá en Boston. Escucho música porque también es una referencia para saber cómo está funcionando la industria a nivel mundial, global, ¿no? Artistas de Los Ángeles, incluso. También ahora estoy estudiando diseño sonoro para películas. Me gusta el storytelling. Me gusta mucho trabajar el audio, ¿no? Soy un amante del audio. Y sí, realmente podría desplayarme muchísimo más, pero es una parte importante de mi formación escuchando música clásica de niño y luego empezar con The Beatles, con los Escarabajos. De ahí empecé a escuchar emo, scream, guturales, metal, thrash metal, metal melódico, metal irlandés, black metal, white metal, death metal, speed metal, punk peruano, sí, muchísimo, muy oyendo. Ahorita, mira, te recomiendo dos bandas que me gustan mucho de Lima, Fútbol en la Escuela y 16 Bits. Para Ujú. mí son bravasas, ¿ya? Bravasas. Y también Los Cunches. Algo que me gustaría agregar a lo comentado por Paul, eh, también hablando un poco por Marcelo, ¿no? Quizás, ¿no? Y un poco más general, eh, como dijo Paul, los géneros que hemos ido trabajando alrededor de todo este tiempo han sido inicios rock, indie rock, alternativo, mucho de eso, ¿no? Aunque, bueno, luego actualmente hemos ido optando por una vertiente más comercial, como el pop latino, eh, la fusión sobre todo. Entonces, ahorita estamos trabajando con géneros tropicales de vez en cuando y en vivo, ¿no? Cuando nos toca presentarnos, también tenemos covers variados, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De ser variados, ¿no? Y el gusto se encuentra en la variedad, sobre todo en Paulo y yo que estamos profesionalizándonos en la música constantemente, ¿no? No podemos ser parciales con la música, ¿no? La música está para disfrutarla. Wow, bacán. Y me gusta la influencia que ustedes tienen. No solamente se puede decir nacionalista, no solamente de Perú, no solamente de un ambiente en específico. Es en general y eso creo que enriquece aún más la calidad de música que ustedes ofrecen a sus oyentes y al público en general. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál creen ustedes que fue su mayor inspiración para seguir o para continuar en esta aventura? Hablo como grupo en general. Ajá. Yo podría comentar que como grupo hemos estado bastantes, bastantes veces desmotivados quizás, pero algo que siempre nos ha mantenido inspirados, fuertes, sobre todo constantes, ha sido el sueño que compartimos, ¿no? Este sueño de poder hacer escuchar nuestra música
a todas las personas posible. Más allá de nuestras presentaciones en nuestro formato de grupo para covers, nosotros confiamos plenamente en nuestras canciones propias y queremos eh, demostrar que en Perú hay muy buena música, muy buenos artistas y que es totalmente posible vivir de la música hoy en día y en nuestro país, en la industria musical que tenemos. Ok, Paul, si tú, no, si tú te gustaría añadir algo más o continuamos. Sí, Ujú. sí, efectivamente, la versatilidad que tenemos para poder entrar en géneros, adaptarlos, es importante porque he encontrado en París una persona que se confabula muy bien conmigo, podemos compartir ideas, podemos trabajar las cosas y eso es importante. Eh, Dentro de muchos años yo me di cuenta con mi experiencia que era muy importante rodearse de las personas correctas para avanzar un proyecto musical, artístico, tu pareja de vida incluso, tu familia, o sea, tienes que estar rodeado de las personas correctas para poder avanzar en algo que tú quieras hacer, ¿no? Y la mentalidad de verlo como una empresa también hace ver de que tenemos que estudiar el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está escuchando? Por eso adaptamos cumbia, hemos hecho nuestro primer single, Cumbia Pop. Hemos hecho una versión adaptada a ese género y luego hemos ido evolucionando y poder capturar estos sonidos, ¿no? Que realmente nos gustan, ¿no? Y tanto Paris como yo, pues evidentemente amamos la música, ¿no? Y yo quisiera seguir disfrutando de mi vida haciendo música y porque yo siento que nací para hacerlo, ¿no? Estoy seguro que Paris siente lo mismo, porque cuantas veces lo hemos conversado, estamos seguros de esa situación, ¿no? Soñamos con vivir de la música, salir de gira, actuar en distintos lugares. Me gustaría que con Leticia podamos salir de Chincha, ¿no? Yo he tenido esa experiencia desde muy chico, salir de mi ciudad para tocar. Toqué muchas veces fuera y era un disfrute enorme para mí conocer gente, ciudades, lugares, y era una experiencia inigualable. Entonces, esa experiencia también quiero que ellos lo puedan vivir. Entonces, em, es parte también de agarrar la madurez como grupo. Paso a paso vamos dando pasos seguros, pero firmes en nuestra proyección. Y estoy seguro que si seguimos así, pronto se nos va a dar. Y así será, Paul y Paris. La verdad, conozco poco ya al fondo el trasfondo de toda esta banda y ya me doy cuenta de que si algo está destinado, va a darse y les espera grandes éxitos. Continuando ahora con un poco de nuestro contexto social, el contexto, no solamente lo de Chincha como provincia, tampoco como Ica como una región, sino de nuestro país como Perú. ¿Creen ustedes que un mensaje poderoso puede llegar a través de la música, en este caso enfocándolo capaz a la música que ustedes más tocan, que es el rock? ¿Creen ustedes que un mensaje poderoso puede llegar a través de esto? Sí, yo empiezo si desean. En realidad, efectivamente, la música es una vía artística por la que el ser humano puede expresarse, así como la pintura, la danza, la poesía, el deporte, incluso las danzas, el teatro, el cine. Eh, Personalmente yo he podido ejecutar varias de estas manifestaciones artísticas y tengo esa perspectiva, ¿no? De haber generado también estos espacios. Y por supuesto, el artista tiene que tener una postura, una posición, un ideal de ponerse enfrente y decir, bueno, esto es lo que me parece correcto, estos son mis límites, esto es lo que siento yo con la sensibilidad que me caracteriza como artista del género que sea, del arte que ejecute el artista. Tiene que tener una postura adecuada a defender lo que siente. Puede estar correcto para algunos y para otros, evidentemente
evidentemente no lo va a estar, porque no vamos a poder caerles bien a todo el mundo, por supuesto. Pero claro, si queremos estar bien con todos, al final tu arte no te está expresando adecuadamente, no está siendo sincero en lo que quieres demostrar. Fíjate, miremos que el artista es un canal donde recorre el agua y esta agua va a ir de un lugar a otro. Si el artista le empieza a tirar tierra a este líquido elemento, al final lo que va a llegar va a ser lodo. Si nosotros tenemos la potestad de canalizar sentimientos, emociones hacia el público que probablemente se dedica a una actividad muy lejana al arte, pero que lo disfruta en el carro, en el micro, cuando está viajando, cuando está en casa, se quieren relajar, ver una película, escuchar música, salir a bailar, tomarse un trago de autor, que se hace mixología, un barman, ¿no? Entonces, ya la comida propia nuestra, ¿no? Incluso en el deporte se habla mucho de tácticas de autor. Entonces, ahí estamos expresando algo. Si nuestra personalidad no está alineada a lo que queremos expresar, estamos siendo falsos. Yo, de por sí, soy una persona que tiene inclinaciones de izquierda desde que era muy joven porque era lo que yo veía que se me asemejaba a mi personalidad. Y dentro de esta investigación personal hice varias evaluaciones, test, para saber cuál era mi postura natural, ¿no? O sea, para saber si esto era así, ¿no? Entonces determiné siendo socialdemócrata, social libertario y adecuadamente a nuestro país tengo que evaluarlo desde una postura de como individuo social y como artista. Y mediante la música podemos calmar esto, podemos apaciguarlo, como también podemos ser un canal, como te decía hace un rato, de expresión, de sanación, incluso. Y que si yo me traiciono diciendo, ah, no, esto es correcto, y lo que hago como artista es todo lo contrario, solamente por caerle bien, por tener un cupo en un trabajo público probablemente, en el Ministerio de Cultura, en la municipalidad, donde sea. Imagínate, o sea, me estoy apuñalando a mí mismo, me estoy traicionando, y eso no puedo permitirlo. Antes de traicionarme, preferiría morir, sin dudar. Ujú. Paris, ¿algo que deseas añadir tú? No, en lo personal, yo comparto mucho la opinión de Paul, el mensaje de de nuestros pensamientos como artistas, nuestros sentimientos, depende bastante de la pureza que tengan. Entonces, en el caso del rock, que es un género bastante agresivo, un género bastante potente, sobre todo que se ha usado en manifestaciones, en huelgas, y junta varias masas inconformes, yo creo que es el género perfecto para llevar la voz de cualquier tipo de molestia que tenga, en este caso el pueblo, hacia a lo que el gobierno está haciendo, hacia algo que no les gusta. Es precisamente eso lo lo que yo pienso, lo que también comparto con Paul. Espectacular y gracias por su sinceridad y por ese corazón que ustedes demuestran al momento de expresarse, no como personas, sino como artistas. Continuamos. ¿Cuál creen ustedes que es de sus mejores presentaciones que ustedes han podido tener en su carrera? Yo Bueno, creo, por, y claro, si quieres empiezo yo, si quieres empiezas tú, no hay problema. bueno, puedo comenzar yo, Dale, claro. dale. Yo creo que como grupo, ya en la actual formación que tenemos, una de nuestras mejores presentaciones fue la primera vez que tocamos en la calle. Yo estoy bastante nostálgico por el tema del rock en la calle, el título Tocar música en la calle, porque fue la primera vez que experimenté eso, que vivencié eso. Y en lo personal, como grupo, nos ha impulsado bastante a seguir avanzando, a generar sobre todo público, comunidad, gente que nos siga. De hecho,
tenemos un pequeño grupo, una pequeña comunidad que se está formando, que se está haciendo fuerte a la medida que nosotros vamos creciendo y todo gracias en parte a el tema este de tocar en la calle, ¿no? Aún me acuerdo de esta primera presentación, a veces cuando estábamos en dúo, Paul, pasaba casi siempre que bueno, los lugares no apostaban mucho, ¿no? No había un lugar donde uno pudiera expresar música libremente, ¿no? En Chincha había un poquito esta deficiencia, no se le daba tanta importancia a eso. Y por eso muchos músicos o artistas a veces terminaban frustrados con sus ideas, ¿no? Porque no se les daba el espacio. Y nosotros al ir a la calle, a plantarnos, a decir, ok, vamos a tocar y vamos a hacer que la gente nos escuche, fue totalmente fabuloso, porque la gente se paró, nos empezó a escuchar, nos tomó fotos y este suceso que luego se fue repitiendo constantemente a medida que nosotros volvíamos a la calle y todo lo demás, nos hizo parte de Chincha prácticamente, ¿no? Parte de nuestra provincia, de nuestra identidad sobre todo. Ahora la gente, pues, ¿no? Cada que pasa por ese bulevar, espera quizás encontrarse a un grupo de música, no solamente nosotros, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo podría decir acerca de nuestra mejor presentación. Paul quizás pudiera agregar algo. Solamente para decir, ¿se Ujú. acuerdan la fecha de cuándo fue eso? ¿O el momento? ¿O qué es? ¿O algo capaz en específico? Paul no sé si se acuerda y Sí, ¿te acuerdas? sí, diciembre, primera semana de diciembre, probablemente el 2 de diciembre, más o menos. Fue la vez que los tres tocamos en el Boulevard Las Tenias Rafo, al lado de la iglesia Santo Domingo de Chincha Alta. Y en realidad yo también pensé en esa vez fue muy chévere, fue muy importante, porque era algo que yo personalmente ya había experimentado, pero quería hacerlo muy dentro de mí. Josué gritaba a tocar ahí de nuevo. Yo lo había hecho ese mismo año, en marzo, con otro, fue un evento que coorganicé con un grupo, un colectivo de Cañete. También toqué ahí, también toqué con Paris, toqué con Marcelo, pero con otra banda, con Marcelo. Marcelo aún no conocía a Paris directamente. Em, y, y yo ya había hecho algunos eventos acústicos ahí durante algunos años atrás, ¿no? Yo antes hacía eso con un colectivo llamado Movimiento de Rock Chinchano. Entonces, también el efecto de tocar ahí fue para mí gratificador porque era ya banda completa directamente, no era un acústico, el público era para nosotros, armar los equipos, interactuar con la gente es diferente. Y otro concierto que yo recuerdo mucho también fue el que toqué con Paris en su universidad el año pasado, en la UPC, en la sede de Chorrillos, en Villa. Tocamos ahí un evento que organizaba la universidad con otras bandas, compartimos escenario. En la batería nos acompañó un compañero de París, a quien yo conocía mediante esta oportunidad. Y para mí fue muy especial porque no tocaba en Lima después de muchos años, después de seis años, no tocaba en Lima. Y para mí personalmente era una emoción enorme tocar de nuevo acá. Y esa oportunidad fue chévere porque nunca había tocado dentro de la universidad, ¿no? Que yo en el cole recibí la universidad para darnos las charlas educacionales, vocacionales, y dentro de sus folletos estaba la carrera de música. Yo quería estudiar la carrera de música. Y otra, ¿no? O sea, estaba entre dos. No, ¿qué te puedo decir? Probablemente te haya pasado a ti o lo has escuchado, tus padres van a estar en contra de eso, ¿no? Ponen muchas cuestiones de por medio, que yo lo viví. Y estar ahí en la universidad a la que yo en un momento quise haber entrado a estudiar esa carrera fue muy especial para mí personalmente. Tocar además en Lima después de mucho tiempo y disfrutarlo porque tocamos canciones propias también. O sea, qué mejor. Y el setlist lo preparamos, por supuesto, para esa oportunidad. Entonces, para mí fue muy emocionante eso. Y luego ya como lo decía Paris, también pensé en esa vez, ¿no? Como te decía hace un rato, tocar en la calle. Personalmente es
es algo muy gratificante. En otros países es parte de la ley nacional tener artistas en la calle, el básquet. Y, y fíjate, hemos tenido algunas complicaciones en alguna oportunidad puntual, porque es el costo de la iglesia, ¿no? Pero de ahí nada que no se pueda resolver. Wow, de una u otra manera conocer una vez más el detrás de lo que está pasando y que incluso hayan tenido la oportunidad de salir a la universidad en López, una gran plataforma y también en Chincha. Ese interactuar con la gente es otra cuestión y es rectificante también para un artista decir, ok, eso es lo que está pasando ahorita en vivo, no hay nada pautado, pero eso está pasando y que el público lo sepa aceptar, pues está bien. Y bueno, para no Sí, es una interrumpir, cercanía, ujú, es una exacto, cercanía diferente al tocar en la calle. El exacto, público está escuchándote, incluso la semana pasada una mamá llevó a su pequeña de 3 años probablemente y se acercó a querer cantar en el micrófono, tocó mi wow, bajo, la cargó, fue muy emocionante, la niña aplaudía. O sea, esas cosas, estoy seguro que la niña de repente se olvidará en un momento, pero quedan para su exacto. desarrollo personal, eso, esa experiencia, y eso es invaluable. Exacto. Y bueno, muchachos, más bien les pido perdón porque capaz hay que cortar ahorita la grabación, pero les parece que vamos a grabar porque está súper interesante. Yo creo que seguir escuchando. Yo quiero seguir escuchando, pero ahorita le voy a poner pausa y les voy a mandar otro link y ya obviamente Dale, más amplitud, pues ya continuamos con la entrevista. Pero igual, ahorita se lo voy a reenviar. No se dale, despeguen, dale, ahí volvemos. dale, dale, dale. Dale. Ok, continuando ya con las últimas dos preguntas de esta entrevista que está súper interesante. ¿Recuerdan algún momento en específico de sus carreras que tal vez los haya puesto en pausa o en dudas? ¿Y qué aprendizaje les dejó ese momento de crisis? Hubo un momento en el que eh, de repente dejamos de ensayar. No fue un momento tan negativo en realidad, ¿no? Fue un momento en el que nos encontrábamos todavía como grupo conectándonos, ¿no? Y bueno, veníamos ensayando bastantes meses y estábamos todavía en este proceso, encontrar resultados que no veíamos. Justo pasó después de la tocada que hubo en la UPC, terminamos. eh, en esta presentación no pudo participar Marcelo, que fue nuestro compañero, nuestro baterista, y decidimos dejar, me parece, un mes de tiempo de descanso, por así decirlo, ¿no? Porque habíamos estado ensayando, como te dije, no encontramos nada, y durante todo este tiempo, en lo personal, noté que al grupo ah, le faltaban algunas herramientas para poder continuar. Entonces, también me puse a meditar bastante. Los chicos también dieron su momento de reflexión, ¿no? Regresamos más motivados que nunca y esta vez con nuevas herramientas, con todo lo demás. Entonces, no fue un momento que yo recuerde que haya sido súper fatal. No hemos tenido un momento así hasta ahorita, ¿no? Pero es uno de los pocos momentos que yo recuerdo que, pues, de repente pasaban las semanas y no veía nada del grupo, ¿no? Y bueno, fue un momento que nos ayudó a volver con más potencia, ¿no? Y siempre es así, cuando terminamos de agotarnos, porque a veces es un poco tenso estar, ¿no? Todo el día, todo el rato con los chicos, de repente tenemos dos presentaciones, un fin de semana, 3 horas, o sea, prácticamente todo el fin de semana con ellos, es agotador, entonces estás ahí cansado también un poco, y uno necesita a veces darse un poquito de ese espacio y eso es totalmente normal, ¿no? No sé si Paul recuerda algún momento, eh, fuera quizás del formato que ahora tenemos con Marcelo, quizás antes con la principal agrupación que teníamos. No sé qué dice Paul. Bueno, sí, fíjate, fíjate, Josué, es cierto que hay momentos en los grupos que hay sobrecarga y es natural porque al final es como tener una relación, somos una familia
y te puedes cansar porque tienes actividades varias, te puedes aburrir de tocar lo mismo, eh, pero hay que darle un poquito más de carbón a ese fuego para que se active la llama y no se apague. Y esa chamba es lo que yo siento que he venido haciendo de alguna manera, porque ahora lo escucho a París y claro, su perspectiva ha sido esto, pero que yo tengo otra experiencia y muy aparte de Leticia, yo he vivido muchos episodios en los que he deseado ya dejar la música de lado. He tenido varias veces, años atrás, por supuesto, en el que no me encontraba. No encontraba la gente adecuada, por supuesto, en primer lugar, la motivación. No veían la música como yo la veo. No había un desarrollo. En Chincha yo he tocado probablemente con el 80% de músicos que siguen tocando rock y algunos otros géneros. Yo conozco muchos, probablemente como te digo, el 80%. En un momento tenía hasta 6 bandas a la vez. Tocaba en 6 bandas. Imagínate, brother. Y tenía a Taxman en Lima. Y, y era porque yo nunca decía, pero, o sea, si te falta un músico, yo estoy ahí. Necesitas mi bajo, yo te lo presto. Necesitas mi efecto, te lo presto. ¿Quieres grabar? Toma. Te ayudo, te apoyo. Y es recíproco, ¿no? Entre todos vamos poniendo la mano. Pero había momentos en el que yo sentía que no andaban, pues no, habían algunos que tenían vicios, que no ensayaban, que no tenían una meta clara. Habían canciones propias que estaban guardadas en el baúl de los recuerdos. Y yo decía, pero ¿por qué si tienes algo propio que has creado, el mundo tiene que escucharlo? Probablemente no suene a la mejor calidad hoy, pero lo sacas. Y esa experiencia te va a permitir que mañana, cuando hagas otra, lo mejores. Porque si te quedas pensando en solamente que algo que estás haciendo tiene que ser perfecto, nunca lo vas a sacar. Y el arte es así, incluso nos ha pasado con Paris que hemos revisado varias mezclas y es algo que se puede volver infinito. O sea, hay que saber cuándo dejarlo. Y muchas veces pasa cuando a otras personas pueden escucharlo, ¿no? A nosotros no nos puede gustar nuestra voz al cantar, por ejemplo, pero a otras personas les va a parecer fantástico una voz de ángeles, ¿entiendes? Y eso sucede, ¿no? Yo muchas veces decía, bueno, no me encuentro, no me hallo. No tengo las personas adecuadas, no tengo el apoyo de nadie a mi alrededor como para continuar. Incluso una fecha decidí vender mi bajo. Tuve una oportunidad en viajar al extranjero y entender un poco cómo iba, gracias, cómo podía tomar en cuenta cómo ve la música afuera también y nutrirme de esas experiencias. Y eso me impulsó a poder seguir creando. Y viajé, salí de Chincha. A los 19 empecé a tocar fuera de la ciudad con otro grupo, experimenté música, di clases, empecé a grabar en estudios. Todo eso me fue nutriendo y dije yo mismo, me decía, esto es lo que yo quiero hacer realmente, esto es lo que a mí me nutre como persona. O sea, podría pasármela todo el día haciendo música, comiendo música, desayunando música, almorzando música, durmiendo con música, soñando con música, porque daba clases de bajo, de guitarra, ensayábamos, tocábamos, teníamos un espacio para nosotros, o sea, era perfecto, era perfecto. Sin embargo, es lo que te decía hace rato, José, el grupo, las personas que te rodean, muchas veces no son las adecuadas. Porque a veces los objetivos son distintos. Si llegas a una edad de madura y te das cuenta que, claro, o quieres hacerte famoso, quieres que la gente te reconozca, quieres un poco de admiración, puede ser eso. Por otro lado, otros prefieren, bueno, de repente la pose, de vestirse de una forma, que al final hay muchas características que yo me miraba personalmente desde lejos, ¿no? Nunca tuve como un estilo propio, así como decir, bueno, voy a vestirme así como los Guns N' Roses, ¿no?
porque toco estos covers y quiero que la gente me identifique como tal, ¿no? Con mi chaqueta negra, mis botas, ¿no? No, realmente encontré personas ideales a medida de que no me rendí, porque si me hubiese rendido, no estaría hablando con ustedes ahorita. No hubiera conocido a Paris y probablemente quién sabe dónde esté. No lo sé. No veo mi vida sin la música, sin el arte en general, sin el arte. Porque es una forma de nutrirse de información, de ser una persona en sociedad que piense y que razone y que tenga valor. Así que he pasado por muchos hoyos, muchos huecos, muchos tiempos duros, pero no me he rendido y por eso sigo acá. Y ahora con Paris he podido encontrar un proyecto en el que se está encaminando y la meta es seguir, ¿no? Hay metas personales que yo quiero superar, metas grupales que quiero que supere, ¿no? Que este proyecto supere a lo que ya he hecho antes y seguir avanzándolo, porque hay posibilidades, hay materia prima, que es lo importante, los valores de las personas. Si una persona no tiene valores como persona, como ejecutante artístico puede ser el mejor actor del país, puede ser un galán, puede ser el mejor danzante, el mejor poeta. Pero si sus valores no, como te decía hace rato, no están alineados, para mí personalmente eso no me ha funcionado, ¿no? No puedo ir en contra de mis principios en ese sentido. Que podría llevarme bien con alguien que probablemente tenga otros valores, pero no me hubiese sentido como. Entonces he rechazado esas posibilidades, ¿no? A medida de que he ido madurando con el tiempo, y adquirido experiencia, he podido definir estos límites. Entonces, bueno, a París lo he conocido desde que estaba en el colegio y yo estoy seguro que él puede dar fe. Parte de su instrucción colegial no ha sido musical, pero el compartir conmigo ha hecho que ambos nos fortalezcamos, porque yo he podido recordar cómo hubiese yo querido que a mí me enseñen, cómo hubiese querido que alguien que tenga más experiencia no me diga tú no sabes, no toques, como me lo decían a mí cuando recién aprendía. Entonces, lo que yo he querido ahora es fortalecer esa unión. Para que París estudie la música, nos complementamos. Y ella lo ve de una forma profesional, entonces nadie nos va a parar. Nada ni nadie nos podrá parar. Y fíjate, Josué, el, el hecho de encontrar estos rumbos es como el azar de la vida. Al final, yo no busqué conocerlo a París. Esa fecha que lo conocí fue un día en el que yo estaba corriendo en el complejo y un amigo que no veía hace muchos años me llama para poder ensayar porque venía de viaje de Ica y estaba en el medio. Quien conocía a París era un amigo mío del colegio de muchos años antes, con quien ya no hablaba mucho tiempo. Y se dieron las cosas, yo no esperaba que este chico de Ica me llame para ensayar, ni que París conozca al baterista. En ese momento todo se conectó, el cosmos se conectó, el universo se alineó. Y así fue como mi personalidad se hizo presente en esa situación, porque a París no lo presentaron. A mí no me dijeron, él es París, ¿no? Tiene 15 años, toca la guitarra. No, París está en una esquina de la sala de ensayo. Y yo busqué que él tenga espacio para darle valor. Y desde ese día yo le dije, París, te van a echar flores, pero siempre ten los pies en la tierra. Conecta tu cable a tierra y no te la creas. Y fíjate, hasta ahorita no se la cree, porque no hay nada que creerse realmente. ¿Me entiendes? Es un proceso y al final, hasta que digamos, bueno, somos buenos, hasta que nos la creamos realmente y hayamos conseguido algo que nos nutra, confiar en que hemos dicho, bueno, esto tenemos un público que nos quiere, tenemos personas que escuchan la música, que compran el merch que podamos vender, que nos siguen, que van a los conciertos y ahí, bueno, hemos conseguido algo, París, lo estamos logrando, pero hay que seguir.
Eso, José, eh, respondiendo a tu pregunta de los pasos, ¿no? No me he rendido, por eso sigo acá. Totalmente, y gracias. Y ya vamos a ir culminando, y esta es nuestra última pregunta. Y va respecto a su carrera y todo el proceso que ustedes han llevado hasta ahorita y toda esa historia que ustedes mismos han ido escribiendo de poco a poco y que obviamente sé de que no es lineal, sino ha estado lleno de baches, pero que aún así la historia se ha ido forjando. Y la pregunta es, ¿cuál sería su reflexión de cada uno de ustedes como artistas sobre todo este proceso que han ido llevando y cómo eso lo has llevado hasta lo que son el día de hoy y lo que van a llegar a ser en el futuro? ¿Cuál sería esa última reflexión que ustedes podrían dar? Dale, París. Yo puedo empezar. La reflexión que yo tengo sobre los pasos que hemos dado como grupo, los caminos que hemos recorrido, todos estos baches que hemos pasado. Yo la verdad veo a la música como en un momento Paul dijo, ¿no? La única cosa para la que hemos estado destinados a hacer. En un momento yo también me he puesto a pensar y no me he imaginado para nada haciendo otra cosa en mi vida que no sea música. Y precisamente de eso va mi vida, ¿no? Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado sobre las personas, sobre las emociones, los sentimientos, los valores que estas tienen, cómo se pueden mostrar. Y cada día la música me acompaña a ser mejor persona. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y que la música contribuya a que esta sociedad pueda seguir creciendo, a seguir mejorando, a que las personas puedan encontrar su felicidad. Eso es lo que a mí en lo personal me gustaría y estoy seguro que Paul también, o sea, como grupo compartimos ese valor, hacer que la gente disfrute de su vida, que no se trata de nosotros, no se trata de la fama, es también lo que a veces pienso. Y estoy seguro que como grupos, como grupo vamos a llegar muy lejos, ¿no? Eso depende también de qué tanto sigamos dándole, ¿no? Nunca hay que perder el positivismo, estar siempre a la vanguardia sobre todo, buscando siempre diferenciarnos. Entonces, esa es mi reflexión sobre el grupo. Estoy seguro que se vienen buenas cosas y hay que seguir adelante empujando este coche, pues. Paul, estoy seguro que vas a hacer algo. Claro, claro, cómo no. José, mira, fíjate, el, el proceso que hemos tenido como grupo actualmente es ir contra la marea, porque se forma algo, yo integro una alineación como grupo de una forma y luego ¡pum! Se deshace. Por cosas del destino, yo conozco a un baterista que yo no sabía que él era baterista, este amigo, ¿no? Integra, avanzamos, canciones propias, grabamos, tocamos, ¡pum! Se tiene que regresar a su país. Quedó París y yo. Avanzamos nosotros, no dejamos de avanzar, seguimos intentando. Incluso yo me mudé o sea, estaba muchas horas lejos de Chincha y yo seguía hablando con él constantemente que había que hacer esto, que había que fortalecer estos puntos. Empezamos a hacer los covers, grabamos. Paris empezó a usar un programa de audio para poder nutrirse de cómo usar estas herramientas, la producción musical, que es lo que él quiere dedicarse y la universidad está estudiando esto. Y era parte de la formación, yo ya lo sabía y era parte de esto. Hemos cometido errores para aprender y eso es lo que siempre comulgo, ¿no? Si uno se equivoca, debe de aprender de eso, siempre. Y si ahorita, en este momento, José, Paris y yo estamos representando al grupo, es por algo. Y es el destino, es así. Y si tú nos viste en las redes y te interesó, es por algo. Y de esto, para los tres, nos va a fortalecer, cada quien en su rama, cada quien en su espacio,
pero las cosas están hechas porque tienen que ser así y uno hace que sucedan también. Porque yo también le pude haber dicho a Paris, ¿sabes qué? No puedo, pues no. Voy a descansar. Hazlo tú, pues. Pero fíjate, José, es que yo amo la música. Fíjate el tiempo que vengo hablando. Tengo mucho que comentarte y es porque amo la música y me ilusiona el proyecto. Y si fuese lo contrario, pues hablaría de manera escueta, con limitaciones y no le daría valor. Pero fíjate, es importante el tener una proyección en todo lo que uno haga. Y de momento nuestra proyección es seguir sacando canciones propias, seguir tocando, seguir haciendo versiones. Estamos dando un paso distinto ahora a nuestras presentaciones ya como grupo en privados, en eventos privados. Vamos a fortalecer más nuestro repertorio con mayores géneros musicales. Estamos abarcando incluso canciones que no teníamos pensadas, pero lo estamos fortaleciendo, versionando incluso, cambiando las tonalidades, estudiando las canciones para que queden afinadas a nuestra comodidad. Y esa es la chamba que tenemos que hacer. Luego también está la parte de marketing, la parte de presencia en redes, de crear contenido. Y en un momento vamos a tener que sacar algún merch, de repente polos, tazas, stickers, pines, poleras, medias, calzoncillos, quién sabe. Y es parte de, porque el artista tiene que estar presente en esas cosas, y entrar en ferias, tocar en algún concierto en Lima, empezar a mantenernos ahí. Poco a poco vamos a ir logrando estos objetivos, paso a paso, que nos venimos trazando, y estoy seguro que va a ser más pronto que tarde. Bueno, con esta última declaración y bueno, doy por concluida la entrevista. Gracias a cada uno de ustedes, gracias Paris, gracias Paul, por ese amor por la música, por demostrarnos que, como ustedes mismos lo dijeron, se puede vivir de la música y de que en la provincia de Chincha hay artistas, existen personas y, como se diría, ¿no? De Chincha para el mundo. Y esperamos que así sea. Muchísimas gracias. Y bueno, que los éxitos no dejen de llegar para ustedes y mis mayores deseos y una vez más éxitos para Leticia Band. Muchas gracias, José.